de su sociedad funcionan contra uno mismo. ¿Y qué hace? Hay que incorporar una parte de ellos, incorporarlo de forma controlada. Claro, voy a hacer un vídeo en el que digamos, no, digamos, soy, o sea, siguen siendo PP. Y por tanto, claro, siguen teniendo su mismo proyecto político, apoyado por muchos españoles y siguen teniendo las mismas cosas. No, eso lo siguen teniendo. La clave es que para seguir teniendo la capacidad de representar el interés general, que luego nunca no le van a votar todos los españoles, le votan una parte muy importante, pero para seguir teniendo la capacidad de representar el interés general de todos, yo tengo que incorporar una parte de lo que ya son razones de una contrahegemonía en construcción. Y hay una parte que las tengo que integrar. Claro, y la pregunta sería, al integrarlo, tú ya no eres el mismo. Quiero decir, este PP no es el mismo. Eso no significa, sigue siendo el PP, pero no es el mismo. Esta fuerza política es otra fuerza política, que la fuerza política, no sé, si pusiéramos, no vamos a poner a buscar ahora, si pusiéramos un vídeo electoral de la campaña con la que, no sé, el Partido Popular hace, la campaña de las generales, cuando luego Aznar saca mayoría absoluta, son dos partidos, son el mismo partido. Pero la forma de comunicar y lo que comunican son dos cosas muy diferentes. Y fíjate que siguen teniendo poder, digamos que en los dos casos son un partido que aspira a ser reelegido. Y sin embargo, hay algo que se les ha movido por debajo. Algo que se les ha movido que les ha obligado a hablar las razones del adversario, a que el presidente del gobierno sirve algo a alguien, a que se tienen que remangar y desabrocharse un poco y parecer como un poco más desenfadados, a que, no sé, tienen que hablar de piel, tienen que hablar de familias con todos los miembros en paro. Tienen que hacer un simulacro de asamblea o de reunión en la que parece que incluso se cortan. Está hablando uno, pero vemos al otro hacer la reacción. Habla uno y vemos al otro decir, sí, es verdad, totalmente. No, claro, no es un discurso. O sea, que no es alguien que hace una intervención sentado y entonces en la cámara enfoca al que habla. No, la cámara enfoca al otro, al que escucha, al que de repente le contradice o dice, sí, tienes razón. Es una cosa muy dinámica que remite más, es que incluso da la vuelta casi, que remite más casi a un círculo, me refiero a una disposición de asamblea o de encuentro, remite parece más a eso, de lo que remite a un, no sé, que son ahí la presidenta del partido, el presidente del gobierno, son gente con mucho poder, y todo el objetivo del vídeo es bajar esa imagen de gente poderosa. Sí, porque encima hacen ver como si estuvieran resignados, así, como si estuvieran perdiendo, que hubiesen trabajado muy duro, pero no, lo hacen por deber, y aunque me insulten, lo estoy haciendo así. Pero sí, creo que hay una cosa muy importante también, es la proyección a futuro, en plan, apoyar nuestro proyecto, que lo estamos haciendo, pero queremos continuar haciéndolo. Es decir, también se arropan en el voto al futuro, ¿no? O sea, aquí también el mensaje es este, que queremos continuar, ¿no? Eso es muy claro. Bueno, el siguiente vídeo había ido esperando. Yo quería preguntar, ¿tú qué diferencia ves entre Thatcher y, o sea, en la época de Thatcher también había crisis y se anunció esto de no hay alternativa y fuera la mayoría y tuvo una posición mucho más férrea? Tú, en comparación ahora que dices que se pierde, o sea, que están incorporando una serie de discusiones que son de otros partidos o que son de otras ideologías, ¿cómo ves esto? ¿Cómo en dos momentos históricos, donde hay crisis, donde hay una serie... Sí, lo que pasa es que el momento de Thatcher es el momento de la fundación de una hegemonía nueva. Este es el momento de la defensa de un orden que se siente amenazado. Y que para defenderse tiene que incorporar una parte de las razones de quienes lo amenazan o lo desafían. El de Thatcher es un momento muy ofensivo, muy audaz, muy rápido, de fundación de una hegemonía nueva. Thatcher dice cosas que parece que están pensadas como para escandalizar o para fundar un orden diferente. No existe la sociedad, existen los individuos y las familias, por ejemplo. Pero Thatcher está en un momento total de derrota. Thatcher lo que está es en una carga de caballería contra el conjunto de los consensos de las instituciones y de las formas de valorar la sociedad que existían hasta el momento, y las desafía con la brutalidad y con la audacia de quien está tomando al asalto, o de quien está fundando al asalto una hegemonía nueva. Y estos están, creo, claramente en un momento defensivo. Estos están claramente teniendo que incorporar una parte de las razones del adversario, mientras que Thatcher estaba en un momento de destrucción de las razones viejas y de postulación de razones y de instituciones también nuevas.
yo de todos modos considero que también lo que están absorbiendo son las nuevas técnicas de marketing. Nuevas técnicas de marketing que sobre todo están establecidas gracias a Apple y a las estrategias de Steve Jobs. Y la cultura participativa, esta nueva cultura participativa de la globalización que ha generado esta desorganización aparente y esta falsa horizontalidad, y esto que está en el aire también ha sido absorbido por las nuevas formas de comunicación política y en las nuevas formas de marketing en las que existe el prosumer y en las que se supone que aquí estamos todos fabricando los ordenadores de Apple y pensándolo, también se está en el mundo político, y todo el mundo, todas las formaciones políticas de todos los sentidos están dentro de estas nuevas corrientes de comunicación, ¿no? Es verdad, pero creo que eso es verdad en términos globales y es muy acertado, pero solo diría que hace menos de un año fueron las elecciones europeas y no le vimos un vídeo así al PP. O sea, tiene razón, como tendencia. No, claro, general. porque no sabían que necesitaban adoptar estas nuevas estrategias. Ahora sí que lo ven. Claro. O sea, no, el marketing es esto, cuando ves que tienes una necesidad, pues adoptas una estrategia u otra según lo que te haya funcionado, evidentemente, hasta ahora. Yo no digo las razones por las que han adoptado las nuevas estrategias de marketing, pero que esto es una cosa que, claro, en la época de Thatcher el fenómeno Apple no existía. Es verdad, pero esas técnicas de marketing no son siempre iguales y no solo van por una especie de moda global. Digo, y aquí era la cosa de Gramsci de los fenómenos nacionales. No es un vídeo para el globo, es un vídeo para España. Bueno, pero como tú has dicho, para la gente de YouTube, Sí, sí. la gente que ve YouTube está en el globo. Sí, sí, La gente que pero ve YouTube no está en el globo, pero es así. es verdad, tienes toda la razón, pero Y miran los TEDs y están todo el rato con este rollo aspiracional. sí, sí, es verdad. Yo creo que hay una parte claramente de contenido global y hay una parte claramente de contenido de la disputa cultural nacional. Ah, no, totalmente. Es que ahí está como la estrategia retórica esta, ¿no? O sea, la cuestión es la cuestión nacional. La estrategia es este nuevo discurso de estilo global, ¿no? Por así decirlo. Pero que el tema es... No, serán los incompatibles, son como dos escalas. Que la hegemonía es la que estamos hablando, Claro, pero la claro. estrategia Claro. está en una corriente, ¿no? Claro. Es decir, en términos de efectividad, o sea, yo veo este vídeo y veo a Cospedal hablando así y no me lo creo. Es decir, no veo que realmente sea Porque así. tiene el pelo suelto. No lo sé. Bien, o sea, no yo, pero Claro, digo, yo creo... sospecho que... Lo que pasa es que sospecho que tú no eres el parte del vídeo. Ya, claro, pero es que yo veo, estando como está el mismo y los dramas que hay, yo veo este vídeo como un insulto a veces incluso. El vídeo de Rajoy tocando la puerta y diciendo, perdón, pues que no tenía otra. Y veo que prácticamente lo único que puede hacer es cargarse su hegemonía, es un arma de doble filo, en plan de... Claro, pero piensa que algún lo tiene que hacer. Ya, no, claro, pero es que... Oye, que a estas elecciones no concurrimos. Claro. O hacer un peso y cambiarlo todo. Claro, pero que algún vídeo tienes que hacer. Y yo creo que tiene dos elementos. Tienes el elemento de hay una parte de gente, digamos, que puede estar dudando, y hay otra parte del vídeo que tiene que ver con proporcionar argumentos a los tuyos. Hay un momento que la voz en off es un argumentario grabado. Hay un momento que la voz en off dice, hemos bajado el paro, subido las pensiones y bajado la prima de riesgo. Y te lo dice bien despacito, 3 puntos. Eso está destinado a que los 900.000 militantes del Partido Popular lo repitan en todas las conversaciones. No está mal, no está bien. Está bien que hagan es necesario que hagan ese vídeo. O sea que hay dos partes, seguramente. Que hay una parte de comunicación a esa gente tuya, o que te ha votado y que ahora está pensando en no votar, en quedarse en casa, en que te siente poco compasivo. Bueno, vale. Gestionan bien, pero gestionan con poca sensibilidad social para la gente que lo está pasando, y tú estás diciendo, no, mira, no tenemos piel para esa una parte, y la otra parte es la parte de proporcionar el comentario a los tuyos. Y a los tuyos decirle muy claramente, mira, estas son las tres cositas a defender. Perdón. Menciona el tema de la prima de riesgo y ningún otro partido
ha cuestionado, ha planteado alternativas, ¿no? Para revocar un poco el sacrificio que justifican ellos de nivelar la prima de riesgo. Claro, según donde pongas el foco, sí, claramente hemos visto que la feminidad tiene que ver con sobre qué tipo de terreno peleas. Es un... Tengo que decir, pues fíjate que siendo uno de los temas más importantes en España, no sale en el vídeo que la deuda es hoy pesa aún mucho más que cuando el PP empezó a gobernar. Que se suponía que los recortes eran para frenar la deuda. Y que la deuda pesa mucho más. Pues un vídeo en el que deuda no existe. Como es normal. Existe prima de riesgo. Tú quieres como tú quieres. Tú puedes decir, no, prima de riesgo porque eso resulta que nos está ayudando a financiarnos fuera más barato. Un vídeo contrario podría decir, el resultado de los recortes es que hay menos actividad económica aquí, se recauda menos aquí, así que hay que financiarse más fuera. Es verdad que te financias más fuera más barato, pero te financias mucho más fuera porque aquí recaudas menos, y recaudas menos porque hay menos actividad económica aquí. Digamos que eso depende, pero tú obviamente ¿qué haces? Tú postulas los tres temas en los que entiendes que sobre esto sí. Sobre los temas perdedores es una cuestión de sensibilidad, sobre los temas ganadores son hechos. Temas ganadores, hemos bajado el paro, hemos aumentado las pensiones, ha bajado el primer riesgo. Sobre lo que ha ido mal, quizá nos ha faltado un poquito de tiempo. Es normal, claro, lo vas a hacer. O sea que me parece comprensible. Yo lo que veo... ¿Os ayuda si lo vemos una vez más? Sí. Pues nada, gracias. Ahí va. No, solo tienes que apretar. Ah, ¿sí? Está hecho. Ahora cuando se encienda ya está. Vale. No, todavía, bueno, no, porque vamos a tener un momento ahí como de impasse entre que esto se enciende y se apaga la luz. ¿Y toca abrir otra vez? ¿No? Joder, me toca pincharlo todo. ¿Cómo se llama mucho por hacer? Ahí está, no se preocupe. Ahí vamos. Espera, ¿apagas? Es el mismo. ¿Luz? Sí, sí. Ah, vale. Va. Y yo al final la experiencia que tengo es que lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es hacer aquello que crees que debes de hacer. Que siempre es mejorar. Entonces a lo mejor nos ha faltado darle un poco de piel a cada cifra positiva que estamos teniendo, ¿no? Seguro. Que haya bajado la prima de riesgo significa que pagando menos intereses se pueden prestar más servicios sociales. Eso los ciudadanos no lo saben, hay que contarlo mucho. Nos ahorramos 8.000 millones el año pasado. Por ejemplo. Siempre ha sido duro hacer la política, sí, claro. Pero lo que pasa es que ahora es mucho más difícil. Lo que también tenemos que ser muy conscientes de una cosa: cuando una familia lo está pasando mal y no tiene empleo, por ejemplo, el nivel de exigencia hacia el responsable político se incrementa espectacularmente. Y es una cosa lógica. Bueno, oye, pues ahí tendremos que esforzarnos, ¿no? Hemos conseguido bajar el paro, aumentar las pensiones y bajar la prima de riesgo para pagar menos intereses, pero no tanto como nos gustaría. Y es que aún queda mucho por hacer. Aún queda mucho, aún. Es exactamente igual que en mi casa, igual de decorada, con la misma calidad. Sí, la mía. Ya, ¿dime? ¿Alguna cosa más en este segundo visionado? Para nos dura muy poco, es como muy rápido todo el vídeo y algunos estos son en movimiento, como el último. Ninguno lleva corbata. Les cogen a veces en malas posturas o muy informales. Se está haciendo una cañota. Yo sobre todo, cuando compré la habla, el enfado es que tiene, joder, es que nadie dice que somos buenos, en verdad. Refiriéndose un poco, Esperanza Aguirre, el otro día dio un hachazo a la televisión privada, Antena 3, la Sexta y tal, como que hablaba mucho de la izquierda, ¿no? Y que se tendría que cortar un poco. Yo creo que por ahí va un poco en el sentido,
Jolín, a veces la tele y eso a veces es muy bueno porque ya vale, ¿no? Lo vemos poco. Jo m'he fixat que abans no ho havia vist, que a més de la taula tenen molts de diaris i tots són diferents. I la fruita, les pomes i tot això. I això, no sé, donen a entendre que llegeixen premsa de tot tipus. I això, bueno, crec que és una gran mentida. I després una altra cosa, el tema del vestuari està molt ben treballat i te vol transmetre que són persones properes a tu, com que els hi pots parlar de tu a tu. I, bueno, crec que és per fer màrqueting completament i a part que penso que no és així. Perquè jo, per exemple, l'única vegada que me'n recordo d'haver vist el Rajoy sense traje i corbata és quan el veia caminant amb la Merkel pel camí de Santiago o a la platja. Hay un detalle de la mano puesta encima del teléfono en un momento dado, que toda la imagen le da a la mano y está diciendo no hemos sabido comunicar. Eso también igual tiene algo que ver con lo que es la forma de comunicar actual y que ellos no han manejado tanto, en mi opinión. Hi ha un moment en què, és molt sutil, no sé si és una tonteria, però hi ha un moment en què, em sembla que hospital, no sé què és, només se li veu la mà, està tocant com un botó de la cartera, i sembla que ho està fent consistents nervioses, és a dir, està escoltant alguna cosa i està com jugant amb el botó com si estigués tensa. Hi ha un moment en què després es veuen furiant i tal, i estan amb les mans tocant-se, ostres, com si estiguessin, senten, no sé què de per... no sé. Sí, ahí. Ja està. Subtilment, davant de les cases de corrupció que està fent el PP, podríem que és difícil dedicar-se a la política, que nosaltres no ho fem per forrar-nos. La veritat és una putada, però ho fem per un bé de la societat. Pero también esto significa, o sea, esto es una parte de la incorporación de un contenido crítico que es demasiado extendido como para no reconocerlo, que es una sensación de decepción con los representantes políticos tradicionales. Esta sensación no ha nacido de cero, se ha ido incrementando, pero hace unos años o no era tan grande o ellos no sentían que pudiera transformarse en opciones de voto diferentes con la misma fuerza como para tener que incorporarla. Ahí hay una parte de decir, bueno, efectivamente, es normal que, claro que la gente está enfadada con los políticos y nosotros también lo sufrimos porque somos personas. Tiene una parte de lo que tú dices, de autocubrirse con eso, y a la vez, bueno, no es contradictorio, creo que se refuerza mutuamente, tiene una parte de incorporar bueno, es que, claro que ahora es mucho más difícil dedicarse a la política, claro. No es la captación benevolicial de la retórica clásica. No, bueno, que a mi m'ha cridat l'atenció que diuen, no, que també si parlen dels serveis socials, no solo trabajamos para los poderosos o para los banqueros, sino intentamos llegar un poco a la población más. Claramente. De que vayan remarcant. Jo veig, en la meva opinió, que quan parles sobre la dificultat d'exercir de polític, en part pot estar justificant els sous que estiguin cobrant. O sigui, ara hi ha diversos moviments que es demana que baixin els sous polítics o les ajudes que arriben a cobrar. En part, ostres, si fas una feina difícil, també ha d'estar ben remunerada aquesta feina. Y os habéis fijado al final que cuando acaban y habla la voz en off, hay como un jaleo detrás. Sí, siguen hablando. Siguen hablando, pero no habla uno. Hay una dinámica asamblea en la que la voz en off está hablando y siguen ahí todos discutiendo. O sea, parece como que la voz en off va a acabar, la voz en off nos va a dejar, nosotros se cierra esta ventanita que nos ha abierto la intimidad del PP, se va a cerrar, no vamos a seguir viendo, pero la reunión va a seguir. O sea, ahora mismo nosotros estamos discutiendo, pero ellos siguen ahí poniéndose aguas, cosas, y van a seguir ahí como discutiendo, charlando, es decir, como que hay una dinámica de una reunión que está en evolución, que sigue y que es claramente participativa. Esa no es la reunión de un presidente con sus subordinados, esa es una reunión de ciudadanos iguales hablando de las dificultades de España. Y la frase con que acaba, aún queda mucho por hacer, no es queda mucho por hacer, no, está remarcando que han empezado a hacer muchas cosas. Es la reelección de Rajoy. Claro, pero ahí
ahí en campañas electorales tú puedes hacer, dicen los manuales, que por otra parte se equivocan siempre, pero dicen que tú puedes hacer como 3 tipos de campañas. Las campañas de cambio, en las que tienes que convencer de que lo mejor que puede pasar es una cosa diferente de lo que venía pasando. Las campañas de continuidad, en las que tienes que convencer de que lo mejor que puede pasar es que las cosas sigan como hasta ahora. O las campañas de acontecimientos. Ha sucedido algo que modifica drásticamente el tipo de voto. Algo que puede ser, no sé, una persona, un acontecimiento, un suceso, un tipo de irrupción nueva. Claro, tú tienes que hacer una campaña de continuidad porque quieres ser reelegido, pero no puede ser una campaña de continuidad basada en lo bien que van las cosas, sino en, bueno, los pasos que hemos dado hasta ahora que nos van a permitir confiar en que hacia adelante vayan mejor las cosas gracias a lo que hemos hecho, sabiendo que lo que hemos hecho ha sido difícil, puede no haber sido suficientemente entendido. Bueno, ¿esto es de las que se sube así? ¿O? Vale. Sí, vuelve. ¿Sí? ¿Y ya has pagado? No, otra vez, empieza desde abajo. Vale. Bueno, vamos con 3, digamos, habiendo hecho este recorrido, con 3 dimensiones en las que creo que merece la pena pensar, o las 3 dimensiones con las cuales acercarnos al fenómeno de la hegemonía. Creo que las 3 las hemos visto, pero, bueno, no creo. Las 3 las hemos visto, pero puede estar bien como recapitularlas, volver a pasar por ellas. Y sintetizarlas, ¿no? Una explicación que nos lo ponga en 3 términos. Hemos visto, por una parte, la hegemonía, empiezo por la primera, como esa capacidad de ejercer el poder con el consentimiento de aquellos sobre los cuales se ejerce. Ese tipo de poder político que es capaz de suscitar el consenso, el acuerdo de aquellos que son gobernados. Los gobernantes son capaces de suscitar el acuerdo de los gobernados. Ese acuerdo no tiene por qué ser siempre un acuerdo con fuegos artificiales y entusiasta, puede ser un acuerdo que consiente, que deja hacer, que está de acuerdo. Bueno, que por inercia, por resignación, por convencimiento desapasionado, por lo que sea. Hemos visto, en segundo lugar, una acepción un poco más... Bueno, perdón, y en esta primera acepción tenemos que un grupo dirigente construye en torno a sí un bloque. Ese bloque no es solo una suma de alianzas, no es solo muchos pactos con mucha gente, pues mira, si me sumo contigo, ganamos las elecciones, no es eso. Es que es capaz de construir un entramado social, político y cultural del cual es conductor, pero en el cual muchos otros grupos que tienen un rol secundario también esperan racionalmente, digamos razonablemente, esperan tener una satisfacción por el papel que juegan en ese bloque. Y aquí no solo entran elementos culturales, entran también claramente elementos económicos. Claro que yo conduzco, pero conduzco un conjunto social, un bloque que ocupa las posiciones de poder. En ese bloque no a todos os toca estar arriba y conducir, pero todos tienen o reciben o pueden tener la esperanza razonable de recibir una recompensa suficiente por estar en ese bloque. Una situación de crisis de hegemonía se manifiesta también cuando en un bloque histórico de poder se empiezan a resquebrajar una parte de esas articulaciones, de esa conexión entre grupos. Y uno ve, por ejemplo, protestar a grupos o quejarse a grupos que antes formaban parte muy sólida de la defensa de un tipo de poder, de un tipo de régimen. Por ejemplo, estamos viendo una situación en la que una buena parte del poder judicial está teniendo importantes roces con el gobierno. De gentes a veces del poder judicial que vienen de una trayectoria ideológicamente muy cercana al gobierno con el que ahora tienen roces. Estamos viendo que lo que antes funcionaba como una máquina bien engrasada, en la que todas las piezas giraban a la vez para ir en el mismo sentido, en un sentido que dictaba el grupo dirigente, ahora empieza a haber fricciones al interior, empieza a haber funcionamiento desacompasado.
hay partes del aparato que estaban bien integradas en el bloque de poder, que ahora de repente empiezan a tener fricciones con otras. Les empieza a importar menos el funcionamiento orgánico general que su función o su función en relación con otro grupo con el que ahora a lo mejor están peleados. Así que empieza a ver lo que antes era, imaginaos, no sé, una locomotora en la que todas las piezas funcionaban bien para que hubiera un avance en un sentido lineal, ahora de repente empieza a haber una situación de desagregación, de desacoplamiento, de fricciones incluso. La corrupción tiene siempre un elemento fundamental muy importante de corroer la lealtad entre las élites, la lealtad entre ellos mismos, entre los que ocupan posiciones de poder. Porque además se le da siempre, y ahí hay una metáfora fantástica, dicha hace muy poco, que expresa exactamente lo que es el funcionamiento orgánico en un régimen. Jordi Pujol en comparecencia al Parlamento de Cataluña diciendo que nadie se crea que se puede tirar una branca sin que caiga el árbol entero. Está expresando lo que era el funcionamiento orgánico normal durante estos años y que dice, oye, perdón, que nadie se crea que aquí puede haber la posibilidad de no sé, una extirpación o que alguien pode esta rama sin que eso signifique que eso afecte al conjunto ordenado de lo que era un bloque de poder durante mucho tiempo. A mí esto no me puede suceder. A su vez, hay otros que dirían, bueno, no sé, es difícil sorprenderse o parece que no es demasiada casualidad que esto suceda justo en el tiempo en el que el partido histórico de Jordi Pujol encabeza o disputa por hegemonizar una movilización soberanista. Y yo diría, bueno, pues entonces vamos a destaparlo, vamos a hablar de lo otro también. Y que los otros digan también, no, es que esto lo comenzaste tú. Es que eres tú el que comenzaste, digamos, llevando más allá de lo soportable, lo que era un pacto entre élites, un funcionamiento orgánico entre élites. Así que, no sé, te lo hacemos pagar así. En todo caso, la metáfora de la declaración de Pujol muestra claramente lo que es ese fenómeno de desagregación, de ruptura de la solidaridad entre los que ocupaban posiciones de poder. Así que una primera acepción, esa primera acepción de capacidad de gobernar con el consentimiento de los gobernados. Hemos visto, y es muy importante, ese consentimiento no es que se engañe a los gobernados, sino que se fabrica una visión del mundo, unas gafas, a través de las cuales incluso los que son más perjudicados por ese orden entienden el mundo. Se fabrica una forma de entender las cosas, un conjunto de afectos, de representaciones que están muy ancladas en el sentido común, de explicaciones científicas de lo que nos sucede. No es que alguien haya hecho una coalición, insisto mucho en esto, pero es que hay una distinción ahí muy sutil que separa una concepción burda de la hegemonía, que nos lleva a la hegemonía como sinónimo de vas ganando, de una concepción más fina que nos ayuda para el análisis. No es que alguien haya hecho una coalición para mandar y luego, como tenga mucho poder, haya puesto a mucha gente a contar que las cosas van bien. No es eso. Ha sido la capacidad de crear una representación, una cultura nueva. Gramsci habla de la reforma intelectual y moral. Una cultura, una forma de ver las cosas nueva, con capacidad incluso de impregnar la visión del mundo, incluso de aquellos que son perjudicados. Cuando no sé si uno consigue durante, y eso seguramente todavía pase ahora y es posible que haya pasado, que de repente los familiares de alguien que ha sido, no sé, que ha sido desahuciado digan, hombre, ya, pero es que claro, si todos hiciéramos lo mismo y pagáramos nuestras deudas, ¿qué pasaría? Me da igual si esto es más cierto o menos cierto. Lo relevante es que uno ha sido capaz de que incluso los perjudicados por un orden determinado valoren la situación con los mismos términos que los beneficiarios de ese orden. Y en su contrario, hay una situación de contrahegemonía cuando los que mandan, los señores que se ven en este vídeo, para seguir mandando tienen que incorporar o tienen que intentar integrar una parte de las razones de los que todavía no mandan, pero ya dictan una buena parte de los términos del enfrentamiento. Segunda acepción, un poco más abstracta. Esa capacidad, está muy íntimamente relacionada con la primera, esa capacidad de un sector particular de construirse como el universal. El otro día yo estaba en
estaba en Pamplona, hice unas declaraciones y la alcaldesa de Pamplona respondió, da igual la cosa, pero dijo, ha venido aquí a insultar a los navarros. Como mucho le ha insultado a usted. No, que le he hecho una cosa a usted. Ahí había claramente un hacer pasar, siempre es un fenómeno como de metonimia, de hacer pasar la parte por el todo, en la cual una parte concreta se reivindica como la legítima expresión del todo, del conjunto. Si usted se mete conmigo, se ha metido con los, no sé, los riojanos, da igual el tema, estoy tratando de pensar el caso concreto. Así que en un momento dado, un actor concreto, que es uno entre muchos, una parte, tiene la capacidad de colocarse como la legítima representante del todo. Eso nunca es una capacidad definitiva, nunca es que lo consiga definitivamente, nadie lo consigue nunca definitivamente, pero cuanto más lo haya conseguido, digamos, más capacidad hegemónica tiene. ¿Cómo era el lema de campaña de las anteriores elecciones de la de un pueblo? ¿Cómo era? La voluntad de un pueblo. Bueno, esa capacidad de... Claro, tú no lo dices, es demasiado, tú no puedes sugerirlo abiertamente porque es demasiado brusco, tú no puedes decir la voluntad de un pueblo soy yo. Pero claramente tú crees, y mal del todo no te ha salido, tú claramente has construido una situación tal en la que te puedes colocar como diciendo, tú ves el cartel, así que tú ves el cartel que sale Artur Mas y la frase. Artur Mas es una parte de las opciones disponibles, pero la frase no habla de una parte, la frase habla del todo. Es esa capacidad en la que el particular se presenta como universal. Cuidado, dos matices ahí para no confundirnos. No se trata solo de decirlo, porque si no dices, bueno, pues ya está, digamos ese lema todas las veces. Digamos siempre que yo soy pueblo. No se trata solo de decirlo. Se trata de haber construido la situación tal en la que tú diciéndolo no suenas un lunático, sino que suena plausible, que tú efectivamente encarnas la voluntad de un pueblo. Tú no vas a decir, yo encarno la voluntad de un pueblo. Solo sugiere, imagina, un pueblo y lo hay. Pero cuando lo hace no parece un lunático. En absoluto, vamos, es el que obtiene mayor voto de los catalanes. Tantos como para decir que yo contra el pueblo. Bueno, esa es siempre la cuestión de la hegemonía. Bueno, no de todos. Es yo que conduzco junto con aliados, junto con un trayecto que me va a permitir incorporar también a sectores que a lo mejor tienen críticas, pero bueno, al final también vienen, al final no sé qué. Yo represento una voluntad que ya no es solo mayoritaria, es general. Y al hacerlo no parezco... Entonces, ese es un primer matiz. El segundo matiz. Al tiempo que lo estás diciendo, lo estás construyendo. No es que existe la voluntad de un pueblo y tú dices, oiga, pues aquí está la voluntad de un pueblo, la voy a representar, aquí estoy yo. Tú la estás construyendo, al enunciarla la construyes. Es siempre esa situación performativa del lenguaje en la que... Esto es una cita al pie, siempre me acuerdo por eso, porque lo puse en una nota al pie de mi tesis. Hay un momento, yo creo que es la manifestación después de la sentencia del Constitucional contra el Estatut, creo. ¿Cuál es? Que sale la mani de Somos Nació. Esa. No se está enunciando, claro, supongo que alguien que fuera nacionalista diría que sí, que sí que es así, pero yo no lo creo. No se está enunciando que se es una nación. Se está construyendo una nación al enunciarlo. Nunca es un momento definitivo que tú dices, la construyo hoy. No, es un proceso de construcción. Pero el hecho de enunciarla es lo que está construyendo una identificación nacional. No existe una voluntad general o un interés general que está ahí esperando a ser representado. Existe la capacidad de construirlo, porque sí. Claro, ¿por qué puede decir, vamos a este caso, ¿por qué Artur Mas puede presentarse diciendo la voluntad de un pueblo? Porque en ese momento la frontera definitiva que dibuja lo que es el pueblo catalán es la capacidad del derecho a decidir o no. Y se presenta diciendo, no, yo soy el único que puede garantizar esto. Porque el pueblo catalán, que nunca es el mismo, sino que se construye cada vez en función de quién es el adversario y de cuáles son los términos de la discusión, en este caso se define por si la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación o no, el derecho a decidir o no, o de votar o no. Siendo esa la frontera que divide la construcción de ese nuevo pueblo catalán, yo represento su voluntad. Si la voluntad de un pueblo fuera recortes en ambulatorios sí o recortes en ambulatorios no, sobre ese tema yo no tengo capacidad hegemónica como para presentarme
como una parte que representa el todo. Sobre eso yo no soy el que encarna la voluntad general. Si es sobre eso, sobre lo que se articula la voluntad general, ahí yo tengo más dificultades. Si es sobre la cuestión del voto, tengo más capacidad de ser creído diciendo encarno la voluntad de un pueblo. Insisto, me da igual si os parece mejor o peor, más justo, menos justo, más legítimo, más ilegítimo. Lo importante es el tipo de operación por la que se puede producir este copamiento del universal por un particular. Esta construcción de una parte que en un momento dado es capaz de decir hablo en nombre del todo. ¿Sí? La tercera tiene más que ver con la forma de construir, en mi opinión lo ve más en un plano temporal. Para esta tercera, la hegemonía sería esa situación en la que no es que uno haya ganado, que vaya adelante, que sea más fuerte, sino que ha construido la competición, la disputa política de una manera por la cual ha construido un suelo mínimo de la disputa. ¿Qué significa esto? Ha producido un cierto cambio de época. Los que vengan después no podrán venir como si nada hubiera sucedido. Tendrán que venir asumiendo una buena parte de la herencia, aunque sea para intentar revertirla. Pero no pueden simplemente llegar y decir, bueno, pues ha habido cambio. Uno ha construido un tipo de época, con su tipo de instituciones, con su tipo de creencias, de hitos, de mitos, de intelectuales, de estructura social, de tal manera que los que vengan después, incluso si quieren confrontar ese orden, lo van a tener que hacer en buena medida en los términos de ese orden. Y pongo aquí varios ejemplos. El ejemplo mejor, yo creo, siempre pongo varios. Hay un ejemplo mejor que lo estoy gastando a base de ponerlo, pero es que me parece el más cristalino. Ya cuando ya no es presidenta, le preguntan a Margaret Thatcher cuál es el logro político del que usted está más orgulloso. Y dice, yo la tercera vía y Tony Blair. Claro, ahí está diciendo dos cosas. Bueno, una parte está intentando masacrar, ha acabado, pero no está intentando masacrar un poco más a su no sé, competidor. Pero por otra parte está diciendo una cosa que no es ninguna tontería y que no es solo un artilugio, un artefacto para tirarle a la cabeza a tu adversario. Lo que está diciendo es, yo he construido una nueva Inglaterra. Fijaos si es nueva, que el Partido Laborista que hoy choca contra mí se parece más a mí de lo que se parece al Partido Laborista de hace 20 años. Y mi adversario por fuerza se me ha tenido que parecer. Se me ha tenido que parecer porque compite en un terreno en el que las palabras las he puesto yo. La representación de las cosas las he puesto yo. La valoración de las cosas las he puesto yo. Cuidado. También las instituciones, la forma por ejemplo, del mercado laboral, del acceso a la vivienda, de la relación de los individuos con las políticas públicas, las he puesto yo. Así que el que viene después a ganarme a mí, para ganarme, tiene que moverse en un terreno en el que se me parece mucho. Y esa es una clave de la hegemonía. Si te gana, no te ha ganado del todo. Porque el que te ha ganado se te ha tenido que parecer mucho. Imaginémonos... O sea, en este vídeo lo veíamos caricaturizado porque, bueno, porque te remangue la camisa en un vídeo, eso no significa que... Pero imaginémonos que la sensación de defensa y de tener que retroceder posiciones de los partidos que hasta ahora han detentado como la gran mayoría de la representación en España, que la sensación de defensa es tal que tienen que soltar tanto lastre y cambiar tanto para no perder posición, que al final, incluso si ganan ellos, no han ganado del todo ellos. Digamos, han ganado un ellos que se parece mucho a los otros que cada uno quiera ver. Es decir, por una parte se ha producido esa situación de yo he construido un terreno por el cual el adversario, que esto lo expresaba muy bien, hay otra cita que también es muy buena de Jaime Guzmán, uno de los artífices de la Constitución chilena posterior a Pinochet, que decía, se trata de construir una Constitución tal que incluso si llegara a gobernar el adversario, gobernara de forma muy similar a como lo haríamos nosotros mismos. Esa es.
Eso no es solo una cosa cultural, también es un conjunto de disposiciones, de leyes, Esa es. Bueno, tanto es así que gobierna el mismo partido, después gobierna el Partido Socialista de Chile, el mismo partido nominalmente de Allende, y sin embargo gobierna con un tipo de programa económico que se parece más al de sus adversarios que al de sus antecesores. Esa es siempre un elemento clave. Y eso creo que tiene que ver, y esto es una cosa a la que le vengo dando últimamente muchas vueltas y que nunca encuentro tiempo para escribir o para dejarlo como reposado y sedimentado. Eso tiene que ver con un elemento importante de la hegemonía, que es la irreversibilidad relativa. Hay un vídeo sobre eso. ¿Tuyo? Sí, creo que sí. Y un librito. La irreversibilidad relativa, que es esa situación por la cual no solo has ganado, sino que has construido las condiciones para que tu victoria sea relativamente irreversible. Es muy importante el relativamente. En política, afortunadamente, nada es nunca irreversible. Claro, puede ser en el corto plazo, pero todas las cosas siempre se revierten, se transforman, mutan, siempre. Pero relativamente irreversible. Y relativamente irreversible significa que va a haber cosas que la alteración de poderes, por ejemplo en este caso electorales, no va a modificar inmediatamente. Eso pasa con el PSOE, ¿no? También. Ahora lo veo más parecido al PP que en el PSOE de los años principales. Sí, total. Pero ahí hay... puesto en relación con el Estado, se trata de construir un Estado en el que tus adversarios sean intrusos. Cuidado, incluso que pueden ganar las elecciones, pero son intrusos. Están ahí diciendo, oiga, perdón, que ganar las elecciones, si no molesto, quería que cambiar algunas cosas. ¿Y eso cómo se logra? Digamos que hay muchos elementos o muchas tareas. Hay claramente una tarea intelectual, hay un paper que a mí me marcó mucho, creo que se llama Richard Pitt, el tipo, está en inglés, que se llama, que no me acuerdo cómo se llama, tiene Sudáfrica en el título, con el apellido de Sudáfrica lo vais a encontrar, que explica cómo es posible, explica el tipo de políticas económicas neoliberales puestas en marcha por el Congreso Nacional Africano de Mandela después de llegar al poder. Y dice, y no lo explica en términos de, es un término que hay que borrarse de la cabeza, no lo explica en términos de traición. Ah, llegó y entonces traicionó. Lo explica diciendo, eso no significa que no pudiera hacer otra cosa. Claro que podía hacer otra cosa, de hecho hizo muchas cosas de otro signo, digamos. Pero explica, llega al poder y entonces cuando llega al poder con toda la fuerza de una irrupción plebeya de los que antes no estaban contados, que llegan al Estado, que tienen capacidad de ejercer el poder político, se encuentra con una administración que no ha construido él. Es decir, con cargos de la administración que dicen, uy, esto es un lío, esto no se puede hacer. Las cosas así nunca se han hecho así. Y que por lo tanto juega con la fuerza de la inercia. Es decirte permanentemente las cosas van hacia allá y tú dices, no, hacia allá, no, ya, pero... Y limita permanentemente. Con una administración que no ha construido él. Con un conjunto de poderes que no han sido sometidos a la competición política electoral. Si tú ganas una parte del poder y el resto de los poderes que existen en el país, medios, financieros, empresariales, los aparatos militares y policiales, los cuerpos profesionales, eso no se ha sometido a las urnas. Ahí lo que hay es una expresión de lo que ha sido siempre, de un poder que se ha consolidado ahí. Los intelectuales del momento le dicen, claro, que es el 91, creo, los intelectuales del momento le dicen, no, esto es una locura, o sea, es que esto no es que sea una opción política de uno, no, el liberalismo, una parte que es el todo, no es una opción política, es que ahora la política económica se hace así, estamos en una etapa de expansión de las fronteras y ahora esto no es una cuestión de ideología de si te gusta esta parte o esta, es que esta parte lo es todo, no hay otra opción, esto se hace así. Así que le dibujan un marco intelectual en el que no se puede mover mucho. Las instituciones financieras internacionales dicen no, yo si no te financio. ¿Qué ha sucedido ahí? Ha sucedido que incluso siendo derrotado, un orden determinado es capaz de haber construido las condiciones por las cuales los que le derrotan después se le parecen mucho. Esto nunca es blanco o negro. Siempre es una parte así, una parte se me parece y una parte modifica. En América Latina, en los últimos 2-3 años, hemos visto el surgimiento de unas nuevas oposiciones.
allí donde había gobiernos considerados de izquierdas o progresistas, han surgido oposiciones, fuerzas que venían de tradición política conservadora, que ya hablan y proponen distinto. En el caso de, por ejemplo, en el caso de Bolivia, hemos visto, por una parte, una comprensión por la cual incluso las fuerzas políticas cuyo voto es eminentemente, no sé, eminentemente blanco y urbano, tienen que incorporar candidatos indígenas en puestos importantes en las listas. Es ya una condición, un suelo mínimo para la competición política, y ninguno puede hablar de, pues por ejemplo, se estaba discutiendo en las últimas, la posibilidad de que hubiera, o sea, qué hacer con el gas, con los hidrocarburos, que son el principal recurso económico del país. Uno de los candidatos que competía contra Evo Morales, él venía de defender históricamente, porque le parecía que eso era lo mejor para el país, la privatización de la explotación del gas. Eso lo hicieron empresas privadas. En esta campaña electoral hubo que contestarlo y que rechazarlo una y mil veces. Yo no defiendo eso en absoluto. Y uno puede decir, bueno, que él se ha mentido. Lo importante para nosotros no es que haya mentido. Lo importante es que defender que el gas tiene que ser un recurso de propiedad nacional y exportado bajo control del Estado, se ha convertido en una condición mínima para la disputa política en Bolivia. Sin eso ya no ganas hoy. Puede que él gane para hacer lo contrario. Aun sin ganar para hacer lo contrario, desmontarlo no lo haría inmediatamente. No es que ganas y dices inmediatamente, bueno, pues de eso, os he engañado, ahora voy a hacer... No. Tendrías que irlo moviendo, y eso sería un trabajo muy lento, una guerra de posiciones para ir desarmando lo que tu adversario ha armado. Ir cortando alambradas y desarmando trincheras para desarmar lo que tu adversario ha armado. Pero hoy, para ganar, eso constituye un suelo mínimo. Eso habla de un tipo de cambio de época, que va más allá de los cambios de quién gana elecciones, de si gana, de si pierde. Habla de un tipo de cambio de la forma también de competir incluso. Esto me recuerda un poco al realismo político, ¿no? Porque tú has dicho que Gramsci se quedó en Cabello, ¿no? En una teoría sobre el realismo político, y por muchos de la ilustración, que yo sé que la ilustración de Socan eran los que después hicieron, los que se hicieron las vías para revolución Cabello, muchos eran realistas políticas, y ellos hicieron que querían, ¿no?, regímenes que incluso en una sociedad de demonio puedan vivir en paz. O sea, establecieron una política de mínimos, que siempre el régimen que había antes no fuera posible que se derrocara, ¿no? Tendría que haber, es imposible, ¿no? Y una protección constitucional, ¿no?, para que sea imposible, sino que tienen que ser los cambios muy paulatinos para que no sean, que nunca dejen el cambio de esa vestida. No sé si esto es un poco un logro de estos realistas políticos de la era moderna, que pues una revolución política, y que ya tenemos todas unas instituciones que más o menos son parecidas y que todo funciona así. Yo pensaba, porque he pensado en esa frase de Kant, de hacer un sistema que incluso en un pueblo de demonios puedan vivir en paz. Bueno, sí, pero eso tiene más que ver también con una voluntad, creo, de contener el conflicto. Que incluso si el conflicto llega a las cotas más altas, eso no destruye la posibilidad de la convivencia, de la comunidad política. Yo creo que en este caso se hace. La hegemonía es un régimen que no niega ni trata de acabar con el conflicto. Trata de dirigirlo a unos términos y a un tipo de equilibrio en el cual haya una buena parte de lo construido que ya no esté siempre al albur de los cambios políticos o de mayorías o de minorías, o de si se quiere más o si se quiere menos, sino que sea capaz de construir de construir una cierta irreversibilidad, que por otra parte siempre es relativa, que por otra parte es una irreversibilidad que todo es siempre reversible, pero digamos más difícilmente reversible. Yo he construido posiciones que no son inmediatamente asaltables por el adversario, que están ahí. Pongamos el ejemplo también en nuestras sociedades, en el caso español, por ejemplo, de la sanidad pública. Es decir, ha habido muchos intentos, y hay claramente, en mi opinión, una ofensiva para ir desarmando y desarticulando la sanidad pública, irla haciendo menos gratuita, menos pública, menos universal,
Y sin embargo, todos esos intentos son lentos. Son lentos porque, claro, uno puede decir, van a toda velocidad. Bueno, van a toda velocidad. Resulta que una buena parte de quienes quieren desmontar eso llevan años teniendo el poder económico, el poder político, una buena parte del poder mediático. La batalla es muy lenta, es que se da palmo a palmo, se da por si las subcontratas de limpieza en un hospital son públicas, se entregan a privadas. Es una pelea palmo a palmo, es claramente una guerra de posiciones, para que no pensemos que la guerra de posiciones es solo sobre palabras, es claramente una guerra de posiciones que además en términos culturales nunca podría decir que el objetivo es llegar a un tipo de sociedad en la que la sanidad ya no sea pública, gratuita y universal. Hoy nadie puede decir eso si aspira a ganar unas elecciones. Eso es muy importante para que veamos siempre la hegemonía como esta relación fluida que nunca es arriba-abajo, sino que es siempre una relación contestada y disputada. Los que mandan, pese a todo el poder, pese a todos los recursos, no son capaces, sin embargo, o tienen muchas dificultades en asaltar algunas de las posiciones previamente construidas. Eso significa que te pueden pasar, no sé, 15, 20 años intentando desarmar algunos elementos institucionales, pero que también han calado en el sentido común, que pese a todo su poder no son capaces de desarmar. Claro, sí, poco a poco, pero no son capaces de desarmar de nuevo con una carga de caballería, sino con una guerra de posiciones en la que vas alambrada a alambrada, trinchera a trinchera. No, bueno, vamos a empezar de a poquito. Bueno, pues ahora solo va a ser privado la concesión de las máquinas de Coca-Cola de los hospitales y además la seguridad. Pero bueno, no, titularidad pública, los médicos públicos, y luego muerdo un poquito más, pero retrocedo porque me hacen retroceder, porque choco con otros poderes estatales, tribunales que me lo paran, movilizaciones de los ciudadanos o de los afectados o de los profesionales. Una suerte de guerra de posiciones en la que, fijémonos, en este caso, los poderosos se mueven en terreno contrario. Sobre esta cuestión de la irreversibilidad, de la capacidad de construir un orden o de asentar determinadas cuestiones que ni siquiera el adversario pueda revertir, si gana. Ejemplos, cosas cercanas, sé que esto es más complicado, es más abstracto y solo salen ejemplos como grandes historias. La llei del matrimoni homosexual, que no ha derogat les protestes i no ho ha tocat, no hi ha tanta complicació, no és tan complicat. Las pensiones. Claramente. Yo creo que ese, por ejemplo, es un ejemplo claro, que dices, va a ser muy complicado. Y ahí influye mucho, claro, ahí seguramente no hay tanto armazón institucional, lo derogas y punto. Tienes que ver qué haces, cuidado porque los cambios producen irreversibilidad. ¿Qué haces con todas las parejas que se han casado? O sea, que pasan a estar descasados, se divorcian automáticamente. Ahí tú has construido irreversibilidad, y eso es institucional, esos son nexos legales entre individuos que tienen que pasar a disolverse. Ostras, ¿y qué haces? Con eso construye irreversibilidad, pero además de esa irreversibilidad, toda esa incorporación que lo ha ido naturalizando en series, en películas, en canciones, en no sé qué. ¿Ese avance se puede revertir? Se puede, estoy convencido que se puede, pero no se revierte porque lo pongas en el BOE. Ahí hace falta todo, si alguien quisiera revertirlo, si alguien dijera esto es una aberración moral, civil y política que yo quiero revertir, no lo podría hacer a golpe de publicarlo en el BOE. Tendría que emprender toda una campaña cultural, política y prever los cambios institucionales posibles para revertir aquello, que en todo caso sería muy difícil y te exige concentrar muchas energías en un punto concreto. Eso es claramente una cierta construcción de irreversibilidad, creo. Irreversibilidad, siempre relativa, en los términos en los que lo vemos, pero... El sistema constitucional del 78, o sea, el sistema que ha establecido la Constitución, es decir, hay términos que es muy difícil que se pueda volver atrás. O sea, tenemos el tema de garantías para tomar la Constitución y tal. Y creo que, por ejemplo, el ejemplo clarísimo de hegemonía es lo que hizo Suárez. O sea, todo ese tema de tener en consideración todas las ideas políticas y desde los más comunistas hasta los más franquistas se hace un pacto y se crea ese bloque y se sigue ante ese bloque que se acaba desgastando. La nueva Constitución no dice que se puede actualizar según las generaciones. Con la grabada y la... Sí, o sea, tenemos no soy un experto en esto, pero tenemos un tipo de constitución que tiene una muy difícil reforma constitucional. Me parece que... Pero en la Constitución lo pone, que según las generaciones se tiene que ir actualizando. Depende. No cambiaron nada. Depende de los títulos. Bueno, hay dos tipos de reforma constitucional. O sea, sí, la grabada. Exacto. Claro, pero es muy difícil llegar a una reforma completa, sobre todo si vas a tocar
derechos y libertades o la corona o órganos. Requiere eso de las cámaras. Exacto. Requiere convocar un referéndum también. Y 2 tercios de las cámaras. Claro, y pierdes el poder. Una vez lo has conseguido, lo pierdes. Es un tipo de constitución, o sea, parece ser que uno podría asumir que el constituyente en el 78 estaba pensando en un texto destinado a ser muy difícilmente reformable. O sea, que le pone mucho. No todas las constituciones son así. Hay constituciones que están hechas para servir como de... Hay algunos constitucionalistas que sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano dicen que las constituciones están hechas pensadas como para servir de constituciones de transición, porque son constituciones muy fácilmente... que abren muchos mecanismos para ser fácilmente transformables. La del 78 pareciera que estaba pensada para ser muy difícilmente modificable. No sé si el artículo lo expresa en el mismo... Yo me leí la 14 y lo expresa, ella misma lo pone, ¿no? Que se puede actualizar según vayan pasando las décadas, o sea, las generaciones o algo así pone. No sé, o sea, digamos, tiene mecanismos para ser reformado, aunque son mecanismos que... Si se quiere pasar por la cámara, sí, bueno, por los... ¿Cómo se llaman los tíos estos que van? Los ponen rey, que ponen ahora mismo lo que se llaman. Bueno, en todo caso, creo que es interesante ver. Los pasos para reformar ellas vienen descritos en la propia Constitución. Sí, sí. Pero todas las constituciones, claro, tienen que establecer, no serían inmortales. Las penas parcialmente, o sea, una parte requiere más por una otra, ¿no? Por ejemplo, y hay partes como el 135, por ejemplo, se hizo de la noche a la mañana, pero por eso, porque se podía hacer. Porque sí se puede, claro. Pero lo importante aquí, porque si no, podríamos creer, bueno, pues no, es posible construir irreversibilidad solo con decretarla en un artículo. Esto no se podrá cambiar y para cambiarlo harán falta, no sé, 4/5 de las cámaras y además un no sé qué y además... Así que bueno, qué fácil, digamos, que la irreversibilidad se puede decretar, pero no se decreta. No hay nada, digamos, ningún tipo de decreto ni de formulación legal le da nada rango de irreversibilidad por mucho que se escriba. Lo que graba en piedra los órdenes políticos y sociales es esa capacidad de generar un bloque amplio con capacidad de adaptación y de flexibilidad como para que las reivindicaciones parciales que reciba no tengan efecto destructivo, sino que tengan efecto oxigenador y renovador de la dinámica política al interior del edificio. Pero nosotros hemos tenido que aprender a ser así, ¿no? También, porque cuando se instaló la Revolución Francesa hubo muchas contrarrevoluciones, golpes de Estado, y hemos ya aprendido un poco a estar así, en esta política, a ser de este ser democrático, en esta política que has hecho de niños también, ¿no? Y por eso es así, se cambia. Bueno, no aceptaríamos que nosotros, nadie aquí aceptaríamos un cambio así hiper radical de golpe, ¿no? Eso asustaría a la gente. En cuanto a la Constitución, yo creo que diga la interpretación de lo que no, la interpretación de la Constitución puede anular cualquier artículo. Yo no creo que haya ningún artículo que dices, mire, este artículo pues impide esto. Bueno, pero el rey, ¿no? El artículo que dice sobre una monarquía. Pero bueno, el rey lo puedes interpretar que sí, que tiene que haber un rey. Pero vas bajando, le pones el sueldo mínimo, interprofesional, y ya tienes un rey barato, o sea, que cuesta poquísimo. Antes cuando hablábamos de la prima de riesgo, el hecho de la reforma constitucional que se hizo mediante PP y PSOE para el tema de la deuda sería un intento de reversibilidad de... Claramente. Aunque de momento no ha calado en la sociedad, pero lo han intentado. O sea, claramente no ha calado, pero es un intento como de quemar los puentes para que no haya salida por el otro lado. Porque es un intento de, ya digo, de construir ese tipo de situación en la que digas, vale, va a seguir habiendo elecciones y a lo mejor uno no lo... A lo mejor no siempre las ganamos nosotros, pero el que las gane se va a encontrar con los... el nuevo gobierno de Syriza en Grecia contaba que se han encontrado con cierres de partidas presupuestarias para todos los años que permitía la ley. Cierres de compra de material militar, cierres de adjudicación de obras, de restricciones, de tal manera que lo que pasa es que eso, en mi opinión, claramente intenta dificultar movimientos en el otro lado, o en un sentido diferente, pero
no construye demasiada irreversibilidad, toda vez que parece más bien como, no sé, como esos defensores de un pueblo que antes de abandonarlo lo quemaban. Entonces dice, bueno, pues esto no va a ser para mí, pero es un atajo de cenizas porque yo esto lo hundo. Básicamente para hacerte la vida difícil, no para nada más. Bueno, no creo que sea tanto el caso del 135, pero claramente, efectivamente, hay un intento de poner nuevas cuestiones que hoy están en discusión, ponerlas más allá de la soberanía popular. Bueno, la soberanía popular se expresará en las urnas, ya veremos lo que decide la gente, pero esto va a estar por encima, esto ya está ahí bien cerrado. Y ahora, si tú lo quieres abrir, este candado lo hemos cerrado con, no sé, con 2 tercios, ábrele tú. ¿Consigues tú los 2 tercios para abrir esto? Claro, claro. Una forma de protección también para las personas que viven ese tipo de cosas serían los aforados, ¿no? Algo que dejas pendiente para que más adelante nadie pueda tocarlos, ¿no? Es un ejemplo muy español. Habla. Hablaremos del tema. ¿Qué hora tenemos? 32. Sí. La clave media. Ahora. Es un dibujito que un poco ya habíamos hecho ayer y me disculpad que lo vamos a hacer en media hora. Un dibujito que un poco ya habíamos hecho ayer. Nos imaginamos. Vamos. Nos imaginamos un régimen determinado, sea, que durante mucho tiempo, como es normal, porque el ciclo político siempre hace eso, cuando explican sistemas políticos siempre se explica, digamos, el ciclo por el cual un sistema político recibe demandas o inputs y produce políticas públicas o outputs, y por tanto esto va, bueno, digamos, produce por una parte el ciclo de las políticas públicas, por otra parte modifica la propia sociedad, y es un sistema por el cual explicamos el ciclo político como si fuera un circuito, en el cual hay partes de entrada y de salida, así que un sujeto determinado, grupo social en la sociedad expresa un tipo de reivindicación o input, y, oye, yo quiero esto entra en el sistema político, entra porque lo lleva un partido en su programa, porque una institución le da cabida, porque entra en el sistema político lo procesa, lo produce en forma de ley o de política pública, que sale como output, como resultado a la sociedad, y que a su vez generará, porque todo siempre genera otro tipo de petición, otro tipo de reclamación, de adaptación. Bueno, tiene como cosa buena, creo, esta forma clásica de verlo, tiene como cosa buena representar los sistemas políticos como máquinas en movimiento permanente. Tiene como cosa mala representarlos como si hubiera algo de normal, de natural o de permanente en que las instituciones sean siempre quien procesen las peticiones de la sociedad, y como si este fuera un circuito destinado a funcionar siempre. Los circulitos que son la demanda. De 1, de 2, de 3 y de 4. Un régimen en condiciones normales recibe diferentes tipos de peticiones o de reclamos. Y hace en condiciones normales, en las condiciones de estabilidad, de capacidad hegemónica y de estabilidad, hace diferentes cosas. Por una parte, les da reconocimiento institucional, es decir, vertical. ¿Qué hay de lo mío? Mira, lo tuyo hay esto. Yo espero, a lo mejor es esto, no lo concedo ya. Lo estamos estudiando, dentro de 3 años lo pondremos en marcha. Mira, todavía no se puede porque son épocas de vacas flacas, pero vas a tener lo tuyo. O bien porque lo satisface, o bien porque tiene la capacidad cultural de darle una promesa creíble de satisfacción. Un régimen es capaz de vivir en estabilidad cuando integra buena parte de las demandas que recibe, y las que no está dispuesto a integrar porque no puede, porque no quiere, porque no sabe, tiene capacidad de dispersarlas. Y por tanto de vivir entre una gran mayoría de reclamaciones legítimas y una pequeña minoría de reclamaciones que pertenecen a una minoría extremista, que son una locura, que mira, que no se puede, que no han entendido cómo funciona. Así que puede dispersar a los adversarios e integrar en forma subordinada a los que piden cosas determinadas, en condiciones de normalidad. Cuando esas condiciones de normalidad dejan de existir o se rompen,
algunas de las reivindicaciones, de los reclamos, de las demandas que recibe ese régimen, de nuevo, cuando digo régimen, no tiene ningún intento de acepción peyorativa, sino de descripción no solo del edificio del sistema político, sino también del conjunto de sus instituciones de la sociedad civil, de sus consensos, reciben nuevas demandas, y esas demandas en un momento dado no pueden ser satisfechas. No pueden ser satisfechas porque no hay dinero. El dinero, no sé, porque efectivamente no lo hay, porque te la gastas en otra cosa, porque has atado tu destino al de la austeridad que te manda el FMI, por lo que sea. No hay dinero. No puedes satisfacer algunas de las reivindicaciones que recibes, así que, no sé, sí, algunas siempre satisfacen, pero no puedes recibirlas, así que básicamente esas reivindicaciones encuentran una negativa en su capacidad de tramitarse institucionalmente, es decir, de relacionarse como grupos aislados, en la fase esta económico-corporativa que hay de lo mío, como ciudadanos aislados que van, ¿tienes el problema 1? Ventanilla 1. ¿Tienes el problema 2? Ventanilla 2. ¿Tienes el problema 3? Ventanilla 3. Resulta que algunos de estos grupos acuden a las ventanillas y no funciona. Algunas de estas reclamaciones acuden a las ventanillas y no reciben. Mira, yo tengo el problema 1, ventanilla 1. Aquí esto está cerrado, aquí no hay dinero. No. ¿Has probado ventanilla 3? Venga, voy a probar la 3, pruebas la 3. ¿Has probado a mandar a recoger firmas? Voy a probar a recoger firmas. ¿Has probado a, no sé, llama a un programa de televisión y dices que esto te fastidia bastante? Y después de toda la serie de canales institucionales, sean públicos o sean privados, para tramitar tus reivindicaciones, tú no recibes, de un poder determinado, no recibes contestación. No recibes, o recibes contestación que es pura negativa. Eso puede generar, hasta aquí sí que llegamos la última vez, puede generar un tipo de situación que Ernesto Laclau llama cadena de equivalencias. ¿Qué es una cadena de equivalencias? Una situación en la que estas 4 demandas, imaginémonos que estas 4 demandas es el famoso quitamiedos de ayer, más recursos para la sanidad, no sé, el fin del maltrato animal y, no sé, más subvenciones para los productores agrícolas. Entre ellas no hay ninguna relación necesaria. Uno puede estar a favor de las mayores subvenciones para los propietarios agrícolas y que le importe un bledo el maltrato animal, o al revés, o decir a mí lo que me importa fundamentalmente es que los animales dejen de sufrir y mire, lo de los quitamiedos, pues la verdad que no me importa mucho. No hay una relación necesaria, pero en un momento dado se ha empezado a establecer una relación equivalencial. ¿Qué significa una relación equivalencial? Cada uno de los componentes de esta cadena empiezan a guardar algo en común con el resto. Su enfado, su frustración. Ese enfado y esa frustración hace que cada uno de ellos se cargue, parece que estemos explicando química, que cada uno de ellos se cargue con un doble sentido. Por una parte, tienen el sentido de la reivindicación particular y por otra parte tienen el sentido de la reivindicación general. ¿Os acordáis lo de los microondas en Holanda? Por una parte expresa, yo quiero efectivamente los microondas, vamos a poner aquí, no sé, el quitamiedos este, ¿vale? Y por otra parte se carga de un contenido general, el enfado. Vamos a poner el enfado. Cuando salgo a reivindicar ahora los quitamiedos, ya no estoy solo diciendo quitamiedos, estoy diciendo también quitamiedos como un momento general del rechazo a cómo están las cosas. En España diría que durante un momento determinado hay diferentes reivindicaciones, pues por ejemplo en el ciclo de protestas del segundo gobierno de José María Aznar. Hay un conjunto de reivindicaciones que expresan la reivindicación particular y un sentido general de oposición al gobierno existente. Claro que la gente estaba masivamente en contra de la guerra de Irak, pero esas manifestaciones expresaban ya una cosa más, no eran ya solo quiero que no haya guerra en un país que está muy distante y que a lo mejor con suerte puedo señalar en un mapa. Había eso y había también una voluntad de expresión de una oposición general. Mitad de la reivindicación es el contenido particular, mitad de la demanda es el contenido general. Aquí tenemos un momento solo de oposición plena. Hasta aquí llegamos más o menos ayer. Pero luego a esto le quedan como 2 o 3 saltos. Siguiente salto. En un momento dado hay una de las reivindicaciones que se eleva ligeramente por encima de las demás. Es decir, puede ser una, puede ser varias. Es decir, hay algunas de las reivindicaciones que empiezan a convertirse en un símbolo de su tiempo.
es la mejor manifestación de la injusticia que separa a todos los que nos quejamos y no recibimos solución de aquellos que podrían solucionarlo y no quieren hacerlo. Es un caso particular, pero empieza a representar un caso general. En un momento dado, todo un masivo y amplio movimiento de los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos comienza con un símbolo. Comienza cuando Rosa Parks se niega a levantarse del asiento que está ocupando, que era un asiento solo para blancos. Ella era una ciudadana negra, dice que no se levanta y creo que la arresta, no me acuerdo, creo que la arresta. En un momento dado, el caso de Rosa Parks, que es el caso de una señora, se convierte en el caso que simboliza y agrupa un conjunto de quejas que no necesariamente tenían que ver entre sí. Porque en un momento dado incluso es capaz de articular contenidos, pues no sé, que iban más allá, por ejemplo, del contenido, que iban más allá incluso del movimiento de los derechos civiles, y que incluyen a quienes se están oponiendo a la guerra en Irak, a las organizaciones de los estudiantes en los campus, a reivindicaciones que no necesariamente tienen nada entre sí, pero que empiezan a articularse, empiezan a hilvanarse. Bueno, cuando empiezan a hilvanarse, empieza a suceder una cosa importante. Esa cosa importante tiene siempre que ver con el trazado de una nueva frontera. Si nosotros tenemos... Imaginémonos que tenemos una sociedad, esta, que tenemos una sociedad en la que hasta ahora el tipo de alineamientos por los cuales decidíamos la posición de cada uno se habían dirimido, no sé, así, no. Se habían dirimido así. Estas son las razones por las que nosotros nos dividimos, y estas dos razones de frontera pueden ser las que elijáis. La etnia, en qué región vivimos y qué regiones se enfrentan, negocian con otras, de qué equipo de fútbol somos, a qué religión nos adscribimos, nuestra posición en el sistema productivo. Se habían dividido hasta ahora así. En un momento dado, esta acumulación de demandas, de reivindicaciones, de insatisfacciones por fuera del sistema político, por fuera no porque quieran estar por fuera, sino porque no reciben canalización dentro, esta acumulación de insatisfacciones empieza a producir el trazado de una frontera diferente. ¿Qué significa una frontera diferente? Una forma nueva de contar el nosotros y el ellos. Y siempre hay nosotros y ellos. Si no existieran nosotros y ellos no habría política, no habría identificación. Insisto, esto no tiene nada que ver con una voluntad belicista entre nosotros y ellos. Puede ser simplemente una voluntad de negociar, entender, competir en Eurovisión o competir en las urnas, lo que sea. Aquest fet que fa que una de les demandes sobresurti de les altres es pot predir o només es veu a posteriori, una vegada que ha passat? Claro, como no ocurre nunca en un día, lo puedes ir viendo. Y yo diría que suelen ser aquellas demandas que entroncan mejor en un sentido común ya instituido, pero que son inaceptables por el orden existente. Si no entroncan nada con el sentido común que existe y son pura exterioridad, puro ataque al orden existente, tienen mucha dificultad para convertirse en aquellas que simbolizan una relación general de oposición a lo que existe. Y si entroncan tanto que no cuestionan nada, pues no cuestionan nada, así que no se articulan con el resto de descontentos. Hay un ejemplo que a mí siempre me gusta mucho, el ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, en un momento dado, son capaces de representar un conjunto de reivindicaciones, protestas y oposiciones a la dictadura existente. ¿Pero por qué tienen más capacidad como símbolo político de aglutinar más? Porque su propia movilización, su propia identidad descansa en algunos elementos del propio sentido común que la dictadura ha querido construir. Que es que la familia es el pilar básico de la sociedad, que no hay que estar organizado ni sindicatos, ni partido ni tal, sino en una gran familia que es la nación y en una pequeña familia que es una célula básica del orden. Así que la madre sale a protestar en un lenguaje que es el propio lenguaje del orden. Porque la madre sale a decir, oiga, a mí me da igual la política, yo le digo que mi hijo lleva 3 meses sin aparecer, que ¿dónde está mi hijo? Y eso es inatacable. Está hablando en gran medida el propio lenguaje del orden. Como una dictadura que dice que la célula básica de la sociedad es la familia, va a cuestionar, va a golpear, va a encerrar o va a criminalizar a madres que dicen, miren, no estoy hablando de política, no estoy diciendo ningún lista, digo que dónde está mi hijo. En un momento dado hay
hay algunos dolores politizados, o sea, que ninguno se politiza solo, hay algunos dolores politizados que tienen mayor capacidad simbólica que otros, movilizan a más gente, generan más afectos, generan más solidaridad, son más inatacables. Normalmente son dolores que no hablen en los términos en los que hasta ahora se dividía la disputa política en el país. Es decir, que no entren dentro de las coordenadas según las cuales los poderosos dividían el juego político y repartían las posiciones. ¿Sí? Habíamos hablado antes del movimiento de los desahucios. El movimiento de los desahucios, en la medida en que impugna una parte, aunque solo sea por no hablar de ellas, una parte de las divisiones tradicionales, lo más importante en España es si usted se sitúa, no sé, a la izquierda o a la derecha, o si usted es de Partido Socialista o Partido Popular, no habla de eso y dice, no, le voy a poner en marcha un tipo de construcción de sentido con la que no discrepa nadie, haya votado lo que haya votado. Seguramente es muy difícil encontrar a alguien que le parezca bien. Puede haber algún, no sé, ultraliberal que diga esto es la base de la civilización, que se paguen y se respeten las deudas y la propiedad. Mira, si no ha podido pagar la casa, que le echen y que tenga que seguir pagando la deuda al banco, porque es que si no, sería el caos. Pues, seguramente hay gente así, pero claramente es una minoría. Expresas una reivindicación sentida como general, transversalmente, con eso hay, casi todo el mundo está de acuerdo, pero a la vez inasumible en el corto plazo por el orden existente. Bueno, estábamos en que un siguiente paso es una generación de una frontera diferente, que dice, mire, hasta ahora ustedes nos habían dicho que la diferencia más importante era esta, que nos dividía verticalmente, y yo trazo una frontera horizontal en la comunidad política. Y digo que lo más importante es lo que separa, os vais a reír, abajo de arriba. Es decir, hay diferentes formas de identificación y de reparto de las posiciones hasta ahora, pero esas formas en un momento dado colapsan. No son sentidas como las que expresan mejor la diferencia de una sociedad por sus gentes. Es verdad que ustedes aquí, unos se identifican como más aquí y otros no. Unos se identifican como más aquí y otros se identifican como más aquí. Pero la frontera nueva dice, es más importante la diferencia que nos separa al conjunto de la gente cuyas reivindicaciones no son escuchadas de ustedes que las que les diferencian a ustedes mismos. Es verdad que hay diferencias entre ustedes, pero son menores que sus semejanzas. Da igual cuánto de cierto sea en cada momento. No porque da igual, no nos da igual como ciudadanos, no nos da igual interviniendo en política. Como analistas da igual, lo importante es esa operación de sentido que está construyendo una frontera diferente. Es una frontera que está dicotomizando el espacio político, lo tensa, colapsa las diferencias dentro del sistema político y dice, claro que dentro del sistema político hay diferencias, pero son lo de menos. Se parecen todos mucho, son todos muy iguales y la diferencia fundamental está entre ellos y la gente común que queda fuera, la que nunca escuchan. Y tensa, parece como que construye dos polos. Son dos polos tendenciales, no es que no haya posiciones intermedias. Ayer me encontré con un chaval que va a ser un chaval joven, que me lo encontré por la calle y me dijo, hola, yo te quería saludar, no sé qué, me encantaba saludarte, que haces aquí, he visto que das clase, que bien, no sé qué. Bueno, yo te tengo que decir que soy de la casta, porque soy concejal socialista aquí. ¿Qué eres, hombre? No. Digamos que se construyen dos posiciones tendenciales. Eso no significa que solo exista el blanco y el negro, eso no significa que todo el que no esté con la posición esté automáticamente en la siguiente. Pero esa dinámica va generando una dicotomización, una polarización de las posiciones políticas. De momento, todavía en esta fase, lo que tenemos aquí es fundamentalmente negatividad, oposición, expresada en términos de rechazo. Esta oposición, sin embargo, en un momento dado va cristalizando en símbolos e identificaciones nuevas. Para que haya un momento, una situación de tipo populista, es necesario que este descontento de aquí sea un descontento dislocado, fragmentado, roto. ¿Qué significa eso? Que sea un tipo de descontento que no consigue, en toda su amplitud, no consigue expresarse a través de las identidades políticas que ya existían, de las organizaciones políticas, sindicales o sociales que ya existían, o de los mitos que ya estaban disponibles.
no hay previamente ningún discurso que haya sido capaz, y esto no nos metemos porque es por diferentes razones, que haya sido capaz de expresar este conjunto de insatisfacciones que ahora ya no son solo un conjunto, sino que ahora ya son una cadena general de oposición, que al principio, ya digo, solo comparte su negatividad. Tengo por si os interesa, porque no vamos a poder entrar, tengo un artículo en el que intento explicar que el 15 de mayo, el movimiento del 15M nació en 2011, suponía un momento, sucedía en una situación potencialmente de tipo populista, y particular un tipo de articulación de demandas de construcción de lo político de tipo populista. Nota aquí importantísima, como os habréis podido dar cuenta, no utilizo, y en este esquema, que sigue fundamentalmente las elaboraciones de Ernesto Laclau de la Escuela de Essex, populista no es ese sinónimo de malnacido, engañador, de ingenuos, con el que se usa en el uso vulgar de los medios de comunicación. Esta es una forma de usarlo que no ha estudiado mucho. No sirve de mucho el término porque es una forma de acuñar otro sinónimo de, no sé, otro sinónimo de gilipollas, en castellano es muy rico ya en insultos. Así que, siendo este un término que se usa fundamentalmente como artefacto de la competición política para tirarle al otro a la cabeza cada vez que dice algo que no te gusta o que te parece que es imposible, yo sé que existe ese término, o sea, que existe esa acepción en la discusión mediática, no es esa la acepción en la que lo usamos. Lo usamos como una forma de construir lo político. Es una forma de construir lo político que puede recibir significados ideológicos opuestos a veces. No es un contenido, no es una ideología, por la que uno diga, yo soy esto, a mí me emociona esto, no es una ideología, es una forma de construcción. De qué se rellene, de qué sentido ideológico se rellene, va a depender, o el sentido ideológico del que se rellene va a depender de dos, creo que, bueno, muchas cosas, pero fundamentalmente dos. Una, el carácter ideológico del nosotros lo va a determinar quién es el ellos, quién es el enemigo o adversario representado como la imposibilidad de que la comunidad viva dignamente. Si el ellos es, no sé, la inmigración, vamos a tener una construcción de tipo populista de signo ideológico, no sé, reaccionario, de extrema derecha. Si el ellos es, no sé, las élites financieras que secuestran la democracia, vamos a tener una construcción formalmente populista que tiene otro tipo que tiene un sentido ideológico diferente. Como decía, aquí falta, y de cuál sea en un momento dado ese tipo de reivindicación particular que encarne el sentido general. Si ese tipo de reivindicación general, cuál sea el contenido de esa reivindicación, quién sean los damnificados de esa situación y quién sean, de nuevo, claro, los responsables. Pero aquí faltan cosas todavía. Esto se ha dado, recordáis, en un terreno dislocado, fragmentado. El conjunto del descontento que hay es mucho más amplio que los canales que había para expresarlo, que las palabras que lo expresaban, que las identidades políticas tradicionales que lo expresaban, que los partidos que existían. Es un descontento y una voluntad de cambio mucho más amplia, pero mucho más desagregada, casi, si queréis, más rota, más fragmentada. Que en un momento dado comienza a articularse en algunos elementos que sirven como expresión de una identidad política nueva. Normalmente no impugna las identidades que existían, sino que dice, bueno, esas hoy ya no tienen sentido. Tuvieron, no tienen sentido. Lo que hay es la construcción de un nosotros nuevo. En el extremo, en la mayor capacidad hegemónica, de un pueblo nuevo. Se está formando, se está construyendo un pueblo. Y eso siempre tiene que precipitar o que anclarse en referentes que tienen que funcionar de forma nueva. Estos son mitos nuevos, héroes nuevos, símbolos o nuevos o que siempre estuvieron ahí pero hoy reciben un significado nuevo y de repente ayer nadie les hacía caso y hoy les hace caso todo el mundo, ayer significaban una cosa y hoy de repente han logrado que signifique otra cosa. Palabras nuevas o palabras que ayer significaban muy poco y que hoy, bueno, nunca son nuevas, digamos, pero palabras que hoy suenan nuevas, que tienen un sentido nuevo, y siempre hay un momento de acumulación en torno
a algún nombre propio. Este nombre propio no tiene por qué ser siempre el nombre de un liderazgo carismático, no tiene por qué serlo, muy a menudo lo es, pero también ese nombre propio puede ser, durante mucho tiempo es una fecha. Muchos de los movimientos que construyen una identidad popular nueva, Gramsci decía una voluntad colectiva nacional popular, esa construcción discursiva por la cual los intereses de los hasta ahora desfavorecidos y los intereses de la patria coinciden, son la misma cosa, la nación son los más perjudicados y por tanto la representación de la nación como nombre del universal, del todo, le debería corresponder a los que hasta ayer eran olvidados. La patria somos nosotros y no los que dicen que la reivindicaban o no los que dicen que la representaban. En Gramsci, construcción de voluntad colectiva nacional popular, precipita muy a menudo, como es nueva, necesita un nombre nuevo para nombrarse. No le vale ninguno de los nombres anteriores, porque con cualquiera de los nombres anteriores, de los istas anteriores, de los liderazgos anteriores, de los mitos anteriores, estos momentos muy diversos entre sí, estas reivindicaciones, estas sensibilidades muy diversas entre sí, se dividen, se separan, porque dicen, ah, bueno, yo hoy sí, yo esto lo comparto, pero yo ayer no estaba con esto, yo ayer era otra cosa. Esa articulación nueva necesita siempre un nombre nuevo, y a menudo ese nombre, para estar nuevo, tenía que estar vacío, tenía que no significar nada antes. ¿Sí? Y de repente pasa de no significar nada a convertirse en un referente central de la vida política nacional, tan central como que divide las alineaciones, en muchos casos, en si la gente le odia o no le odia, si la gente le odia o le ama. A menudo son nombres propios, pero no tienen siempre por qué ser nombres propios. Una buena parte de los momentos de construcción de esta voluntad colectiva nacional popular encarnan en fechas, por ejemplo, movimiento, no sé qué, y se llama con una fecha crucial. ¿Por qué tiene que llamarse con una fecha que hasta entonces no significaba nada? ¿Qué significa, no sé, 26 de julio? ¿Qué significaba? No significaba nada. Tiene que producir la imagen de un momento fundante. Están haciendo una identidad popular nueva, que tiene un mito nuevo y que tiene referentes nuevos en los que se encarnan. Si es capaz de hacer esto efectivamente y de generar una solidaridad compartida que produce un alineamiento político nuevo por oposición a las élites y por fuera de los términos de la discusión política anterior, es capaz de producir tendencialmente o posiblemente una voluntad general nueva, un interés general nuevo, con capacidad de disputar el poder político. El poder político con diferentes formas. En los casos de las democracias occidentales o asentadas, de disputar electoralmente el poder político. Ahora bien, aquí es cuando viene el problema, vamos, todos son dificultades, pero hay una dificultad en ese momento. Si esto es capaz de disputar y ejercer el poder político, lo ha ejercido de una forma, digamos, con una dinámica política salvaje, que subvierte la absorción institucional. La pasa por encima, la subvierte y dice, las diferencias que hay ahí dentro de la Cámara de Diputados son menos importantes que las que hay entre la Cámara de Diputados y la gente que está fuera, que vive vidas que no tienen nada que ver. La subvierte tendencialmente, rompe los equilibrios institucionales. Pero ninguna sociedad vive permanentemente, así como ninguna sociedad vive permanentemente en equilibrio institucional, se creyeran los que se creyeran los teóricos del fin de la historia, tampoco ninguna sociedad vive permanentemente en la ruptura, se crean lo que se crean los teóricos del poder constituyente. Siempre llega un momento de institucionalización, de construcción de equilibrios. Y ahí era lo que discutíamos antes. Resulta que tienes la tarea de construir equilibrios para un actor político cuya fuerza fundamental ha sido la capacidad de hacerlo saltar por los aires y postular una voluntad popular nueva que no estaría representada en las instituciones viejas. Y ahí entra un movimiento de contradicción. ¿Por qué? Aquí no me detengo más, hay un tipo que se llama Sebastián Barros que lo estudia muy bien. Tú has construido un pueblo y ahí hay siempre una relación tensionada pero apasionante. Tú has construido un pueblo que es pueblo porque tiene una fuera, porque no son todos. Laclau, Ernesto Laclau, en el libro La razón populista, creo que es en la página 195, que esto sí que es friki, tiene una cita, ahora lo comprobaré y verá que tiene una cita que dice que el populismo es el momento por el cual, utiliza los términos latinos y juega con esa tensión, la plebe, se postula y se construye como el único populus legítimo.
Es decir, los más desfavorecidos dicen la comunidad somos nosotros. Pero en ese somos nosotros, lo importante, lo drástico es el casi. Si fueran solo ellos, eso no sería un dicho político. Cuando en Estados Unidos el grupo de Wall Street decía somos el 99%, la politicidad del momento tiene que ver precisamente con que no son el 100%. Decir somos el 100% nunca es una reivindicación, nunca es un contenido político, somos el 100%. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Muy bien. Somos el 100%, está bien. Lo que le da el elemento político es que somos casi la comunidad. Reivindicamos representar el todo, pero no somos el todo. De hecho, hay una parte que está fuera, frente a la cual nos constituimos, que la vamos a necesitar permanentemente para que existamos nosotros. En la teoría se llama el afuera constitutivo. Esa parte que está fuera, es antipatria para que exista la patria. Pero claro, eso es lo típico de un momento de afirmación de frontera. Que es, para que exista la comunidad, tiene que existir una parte que impide la realización de la comunidad. Claro, pero cuando tú has conquistado una parte del poder político, lo que te toca hacer es seguramente lo contrario. Te toca hacer el momento de institucionalización y de construcción de equilibrios. ¿Y cómo haces un momento de institucionalización y de control de equilibrios cuando has construido un tipo de agrupamiento político que enfatiza la diferencia? Ahí te toca hacer un movimiento de péndulo, siendo que estás menos capacitado. Tienes toda la inercia vaya en carrera con lo otro y tienes que hacer el otro movimiento, hacer el movimiento de equilibrio de vida cotidiana y de reabsorción. No, tú no gobiernas para esta parte, tú gobiernas para todos, así que tú ahí tienes que hacer el movimiento de, digamos, matizamiento o matización de la frontera. Esto provoca a menudo, y cierro con esto para que... ¿Cómo os puedo leer? Esto provoca a menudo ese movimiento por el cual se genera una sensación ambivalente con se genera una relación ambivalente con respecto a esa construcción de identidad popular nueva que se pretende, la representación universal, no sé, de la comunidad, de la patria, se genera siempre una relación como ambivalente. Una relación ambivalente porque recibe críticas muy duras de sectores que, según la frontera anterior que ordenaba el campo político, se ubicaban en posiciones antagónicas, que, digamos, le dan por un lado y le dan por el otro, y que para algunos es culpable de ser, no sé, los fenómenos populistas tradicionales latinoamericanos eran representados como fascistas por las izquierdas de sus países y como comunistas por las oligarquías de sus países, al mismo tiempo. ¿Con qué tiene que ver esto? En algunos casos había una parte de, digamos, indefinición o ambivalencia en el ejercicio de gobierno, pero en otros momentos tenía que ver, o en términos más abstractos, tiene que ver con que efectivamente esas categorías que antes partían del campo político han sido subvertidas. Para algunos subvertirlas es haberlas subvertido en una voluntad, digamos, o sea, de los dos lados se ve como una subversión que amenaza justo por el espectro contrario, que tiene que ver con el haber borrado esa diferencia y haber afirmado otra. Pero claro, eso deja siempre a mucha gente en una situación, deja a muchos sujetos políticos en una situación de descoloque. Y como hemos dicho siempre, los discursos nunca son únicos. No es el único discurso, digamos, este discurso está haciendo esto, pero hay discursos que siguen funcionando y que siguen intentando afirmar. Claro, nunca es un 100% frente a un 0%, siempre hay un baile de un sentido y de otro. Y esto es lo que genera esa situación como de ambivalencia extrema, pero también como de fuerza extrema para ser capaz de construir una voluntad general o un pueblo nuevo. La última cosa sobre esto es que, en un cierto sentido, toda política tiene siempre, toda intervención política, todo acto político tiene siempre una parte de intensidad populista y una parte de intensidad institucional. No es un tipo de ideología que estamos describiendo. Podéis elegir cualquier ideología, cualquier actor político que queráis y ver algunos rasgos, nunca todos, esto es un tipo ideal, algunos rasgos de esa forma de construcción presentes y hacedlo incluso en los discursos que os resulten más lejanos a esto. O a los que les tengáis, no sé, como la palabra está maldita, pensad en los actores políticos o discursos que os generen más simpatía, con lo que cada uno simpatice más.
Y pensad en que medias siempre hay algunos rasgos de esto, igual que siempre hay un rasgo, digamos, del otro polo, del polo del institucional, del polo de la absorción vertical de las demandas en lugar de la ruptura o de la dicotomización horizontal. Y ya, porque creo que nos hemos pasado mucho el tiempo. ¿Cómo estamos? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, pues nada, disculpas que no haya podido haber preguntas en esta parte, pero se me ha retrasado mucho y es verdad que había por lo menos que pasar por esta parte, lo deberíamos haber distribuido de otra forma. Y nada, gracias por la participación y por el discusión, que ha sido un verdadero gusto.